Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a este espacio, porque nadie lo dijo, desde Caldero Radio. Estamos Yolanda Vadillo y yo, Adriana González, conduciendo el día de hoy su programa de salud mental de los lunes. Lunes 4 de diciembre a la 1:03. Hoy entramos muy puntuales, Yoli, Exacto, muy bien. lo hicimos muy Lo bien. hicimos muy bien. ¿Cómo estás? ¿Cómo Bien, andas? bien. Sí, Estoy bienvenida. viendo así que en la pantalla ya vestida como de ángel y todo, de Porque blanco. las fechas, Muy ¿ves? navideña, ¿ves? Muy ¿Ves? navideñas porque las fechas y ya la ciudad está hecha un caos. Exacto. Ya está haciendo frío, pero aquí Ya. estamos, todo bien. Un frío así como medio Medio Ciudad de falso, México. ¿no? Porque en realidad Exacto. se ve así como que hace un frío horrible y no hace Y no hace tampoco tanto, de tantísimo. acuerdo. Pero bueno, Por eso te digo, clima muy Ciudad de México que yo creo que todo el mundo quisiera tener los inviernos que tenemos en esta ciudad, exacto, ¿no? sí. Que somos, Es una gran ventaja. bastante chillones en ese aspecto, que Exacto. baja un poquito la temperatura y chamarras y Exacto. bufandas. La otra vez veía un meme que decía como nosotros en la ciudad morimos por la mañana, luego ya estamos en un infierno Exacto. por la tarde y luego volvimos a morir porque claro, o sea, nos dan 18 grados y ya es así como, uy, no, ya hace un frío Qué que, frial, ¿no? exacto. Pero luego, por otro lado, también o sea, amanecemos a 7 y luego a mediodía estamos a 26, ¿no? Exacto. Entonces, Por tienes que eso traer morimos y morimos luego de ya calor. estamos en el infierno y luego ya Exacto, volvemos a morir, ¿no? Una exacto. cosa muy bonita. Muy bonito, pero bueno, ya la gente seguramente ya puso sus arbolitos y están muy contentos y todo. Yo soy medio Grinch, no he puesto nada, Exacto. pero ya saqué mi arbolito que aún no tiene pila, entonces todo No, bien, no ¿no? tiene pila No, el es árbol, que mi ay, qué arbolito es pequeño y bonito. no tiene pilas, entonces, bueno, Sí, me lo ya. imagino así perfectamente, vintage, así como de 3 luces, Sí, así ¿no? es. Así, y por el contrario, mi departamento ya parece una juguetería desde la entrada, ¿no? Claro, desde el Buen Fin, que es cuando la gente pone sus arbolitos. Exacto. Exactamente, y que compra porquerías para sus arbolitos. Bueno, Entonces, sí, eso. a mí sí me gusta harto la Navidad y decoro harto mi casa con muchas cosas, y todavía están cosas por llegarme. Yolanda, Que por me Dios, faltan del árbol, de no sé qué, o sea, mi esposo dice, pero ya parece árbol de Liverpool. No, le digo, pues todavía no queda, o sea, le faltan cosas. le faltan cosas por llegar, pero bueno, Pero bueno, pues aquí estamos contentos. Les recordamos nuestras redes sociales. Son Caldero Radio, Yolanda Vadillo Magallán Psicología y Psicología Hoy MX, exacto, que nos pueden seguir. Recuerden también que tenemos en todos esos canales, en YouTube, en Facebook, en Instagram, tenemos por estas redes sociales, se queda grabado el programa y también estamos en Spotify. Entonces, pues si lo quieren oír en el coche o en donde, como le hago yo mientras estoy barriendo y trapeando mi casa, pues este es exacto, es un gran qué momento para bonito. escuchar podcasts que nos dejen cosas interesantes. Y además, ¿sabes qué? Que es importante recordarles que también compartan los De programas, acuerdo. porque seguramente a alguien le puede servir esta información, Ujú. o si conoces a alguien que está en ese momento del tema que estamos hablando, pues se lo puedes compartir por Spotify, por Exacto. YouTube, por muchas cosas. Así que Exacto. bueno, Y bueno, el programa de hoy es el número 42, Yolanda. 42, qué ¿Qué bonito. opinas? Qué rápido, ¿no? Rápido, Sí. ya. Llegamos en febrero, ¿no? Llegamos Una en cosa así. febrero. Ajá. Así que, bueno, pues qué bien, Qué número bien. 42. Ujú. Y este número, pues vamos a hablar de un tema muy interesante que tiene que ver, bueno, lo titulamos la influencia, sí, Ajá. literalmente la influencia de los abuelos y abuelas Sí. en En la la vida crianza de de, los niños. exacto. Ajá. Y creo que podríamos enfocarnos en la crianza de los niños o de las personas, ¿no? Sí. Porque la influencia que tiene, creo que una abuela, un abuelo, pues la tendrá seguramente para toda la vida. Ujú, 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 exacto, que si bien parece que no, ¿no? Yo ahora que estaba preparando el programa, pues parece que aunque a lo mejor durante la infancia es cuando tenemos más contacto con ellos, Ujú. es una influencia, o sea, eh, es un ejemplo que se queda como para toda la vida, ¿no? Son gente que marca la vida de las personas para el resto de sus vidas. Entonces, ajá. Aparte, creo que yo cada vez más lo veo en la escuela, cada vez más abuelos ejercen la crianza completa de Mm, niños y niñas, ¿no? O sea, siento que antes sí. era más como los abuelos cuidaban como por ratitos, ¿no? O cuando los papás no podían, pero ahora con estas generaciones donde trabaja mamá y papá, Ujú.
eh, pues casi de tiempo completo, ahora los abuelos ejercen esa crianza por mucho más tiempo, Claro, ¿no? Por 2 días enteros a la semana o, porque además los abuelos ya no es tanto, creo yo, como antes. Creo que ahora son mucho más ágiles, ¿no? Entonces los llevan a claro, todos lados, hacen un claro. montón de cosas con ellos. Entonces, Claro, claro. Yo justo lo pensaba también en referente a lo que dices de cómo ha cambiado la salud y la vitalidad de los adultos mayores, que me choca, ¿no? El término, porque adulto mayor a los 60, pues no, ¿no? sí, Pero sí, sí. ¿cómo ha cambiado? Yo me acuerdo de la mamá de mi mamá, ¿no? Que ella falleció cuando tenía 72 y mis papás hoy tienen 72. Ujú, O sea, yo me acuerdo de mi abuelita y era una viejita, ¿no? O sea, ujú. de zapatito de plano y media y pantalón y Sí, sí, falda sí. larga abajo de la rodilla, ¿no? Como a media pantorrilla. Y era viejita, ¿no? O sea, yo me acuerdo de ella como una viejita y veo a la gente de 70 años, setenta y Y cinco para nada años, se ve así. nada, ¿no? O sea, tienen muchísima movilidad, hacen un montón de cosas, se sienten muy bien, ¿no? Tienen mucha energía y creo que eso también como lo hablábamos después antes, ¿no? Que también estamos teniendo hijos cada vez más grandes, entonces los papás están ejerciendo ser abuelos también más grandes, pero no está parece que no está importando tanto porque están muy bien, ¿no? Sí, Tienen muy buen estado de salud. exacto. Pues sí, es cierto. Así que, bueno, pues dijimos, vamos a hablar de este tema y de cómo, cuál es la influencia que ejercen estas personitas en el que digo, no siempre, No que siempre, por como supuesto, lo en hemos todas dicho las en todas las historias, cosas. Sí. pero en muchas de ellas creo que sí hay, o sea, al menos yo lo que encontré es que sí ejercen como una influencia muy positiva, Ujú, ¿no? En el, insisto, cuando son una influencia que realmente disfruta, ¿no? Estar con los nietos, con las nietas. Si no, pues creo que yo lo que vi, algo que me llamó la atención de lo que leía, es que yo creo que es un ganar-ganar, porque se benefician muchísimo los nietos, sí. pero también por otro lado se benefician muchísimo los Sí. abuelos. Sí, de hecho, en uno de los estudios que ahorita me encontraré en mis notas en donde lo hicieron, decía que hay estudios que indican que la depresión Ujú, disminuye muchísimo, pero both ways, ¿no? O sea, en los abuelos y en los niños. En este exacto. caso hablaban de adolescentes, de niños y adolescentes, ¿no? Entonces, y que como que la mejoría tenía como mucho tiempo, ¿no? O sea, se mantenía durante mucho tiempo. Y entonces eso me pareció como súper interesante, pero como que de igual forma lo conecto con lo que hemos hablado en otros programas un poco acerca de esto, que claro, ¿no? Los abuelos tener como esta responsabilidad súper entrecomillada, ¿no? También Sí, les pero sí da, es una sí, responsabilidad, pero también les da como un una motivo, razón. una razón, un para qué levantarse, ¿no? Entonces, creo que eso tiene todo que ver con que los niveles de depresión disminuyan un montón. Exacto. Eso es bien interesante porque sí, tanto la depresión como la ansiedad que se Ujú, puede dar en esa etapa de vida ujú. pueden disminuir también porque yo creo que son etapas tan distintas. O sea, un niño pues, Claro. está en una etapa del total juego, el total movimiento, la El total alegría. descubrimiento. Sí, experimentan el mundo en cada segundo, le encuentran algo maravilloso a las cosas en todo el tiempo. Al menos yo sí creo que los 6 primeros años de vida, Ujú, ¿no? ujú. Luego ya, creo que ya se van haciendo un poco más grinch y ya se van cambiando, ¿no? Pero te imagínate, o sea, estas personitas con esa vida dentro de ellos, y por el contrario, los abuelos que están en una etapa en donde, pues, ya es como más de sabiduría, Claro. pero estás en otra etapa de tu vida, ya mucho más de reposo, ¿no? Los japoneses dicen que es como el invierno, ¿En ¿no? la La parte de vejez? la vejez. Okey. Ellos viven como, bueno, se cree que vivimos como en estaciones del año, ¿no? Ah, qué Cuando lindo. naces es primavera, por eso dicen que en el otoño debes prepararte, porque Ya, vendrá el invierno. Y tú tendrás que estar en invierno, pues, más en tu casa, ¿no? En paz, preparándote para lo que viene, que a lo mejor es el final de tu vida. ya. Entonces, son personas que están en momentos de su vida Sí, sí, completamente opuestos. diferentes, Ajá. pero se complementan. Ujú, ujú, ujú. Porque a lo mejor el que está en el invierno, pues necesita esa primavera Claro. para sentirse óptimo, Claro, ¿no? claro.
Y obviamente el que está en la primavera, pues también se beneficia mucho de todos los saberes, ¿no? Que tiene alguien que ya pasó por todas esas etapas, Exacto. ¿no? Por eso dicen que es un amor distinto, es un amor Sí. como más sabio, Ujú, ujú. porque yo creo que cuando ellos fueron padres, pues hay mucho miedo de ser Claro, claro. primerizos, ¿no? De que no saben cómo le van a hacer con los hijos, pero cuando eres abuelo o abuela, ya tienes esa experiencia. Entonces, yo siento que ya te vale un poco, ¿no? Pero es que también Ya está eres bien, más porque libre. porque No, tú ya qué cumpliste padre. con esa parte, yo ya acabé aquí, Exacto. ¿no? O sea, ya estuvo. Esto es como en parte como una ayuda para mis hijos, pero por otro lado también una ayuda para mí, también, pues, ¿por qué no voy a consentir a mis nietos, no? Sí, es como yo siento que es una etapa de ya va mi resto y ya lo voy a disfrutar y, pues, de ahí que los eduquen sus papás, aunque yo ahí sí tengo mis temas, ¿no? Porque cuando creo que sí se ejerce, una crianza ¿Más completa, más dices? completa, Ujú. sí creo que entonces ya no es el papel del abuelo que solo debe De consentir. acuerdo, de acuerdo, de acuerdo. Ahora, yo estaba leyendo también que decía que no es como tan recomendable, ¿no? Justo esta parte, o sea, que la presencia de los abuelos en la vida de los niños, ¿no? O sea, como de los niños y de los adolescentes, tendría que ser, una crianza como más o sea, es que ni siquiera debería de ser la crianza, ¿no? Debería de ser como aparte de, ¿no? Un poco Ujú. sí marcando los límites y todo, pero por otro lado, la crianza debería de estar en manos de los padres, ¿no? O sea, debería de ser una guía, o sea, los papás deberían de ser los cuidadores primarios y los responsables de la crianza. Y creo que justo lo que dices es muy interesante, ¿no? Que ahora, pues, a lo mejor todas las tardes o muchas tardes la pasan con los abuelos y, pues, no hay de otra, ¿no? No hay de otra, Sí. y también creo que ahí debe de ser bastante complicado en el tema de pensando en una familia que tiene 2 padres responsables, ¿no? Pues, entonces también te enfrentas a los otros 2 a los abuelos, que también ¿no? Y Exacto. entonces debe de ser bastante complicado ponerte de acuerdo en esas cosas. O sea Sí, y yo cada vez sí veo más casos en donde tienen de verdad problemas porque no hay, pues hay muy pocos límites ujú, por parte de los abuelos. ujú, Entonces se vuelve un problema porque entonces yo lo que les digo es que hasta cerebralmente claro. es confuso porque tú le pones una serie de normas a un niño, a una niña, pero entonces resulta que cuando está en la casa de los abuelos, entonces ahí sí puede hacer lo que quiera, destrozar lo que quiera, ¿no? Entonces, yo siento que para esas etapas de vida es, entonces, ¿dónde estoy parado? Ujú, O ujú, sea, ¿qué es lo correcto? ujú, Una cosa o la otra. ujú. Entonces, sí creo que ahí debería de haber más congruencia Exacto, en exacto. la Pues educación. cuando sí, congruencia y continuidad, ¿no? En los sí se puede y no se puede, ¿no? En Exacto. lo en lo que está permitido y no está permitido en todos los ambientes, vaya. Exacto. Pero yo creo que ese sí es otro tema, ¿no? Creo que es algo que pienso que sí aportan de lo que Ujú. yo leía, era que cuando tienen esta convivencia sana o son personas positivas en la vida de los nietos, sí ayuda a que se vinculen de manera Sí, diferente con personas de de distinta edad, distintas edades. ¿no? Ajá. Como que son no solo con los padres. Por Ujú, ejemplo, en la pandemia ujú, decían que muchos abuelos o muchos niños sufrieron por no poder convivir ujú, con sus abuelos, ujú, ujú. porque es cierto que se vinculan de manera diferente. Entonces aprenden a llegar a acuerdos de manera Exacto, distinta, exacto. hacer otras cosas, a lo mejor hasta de una forma más tranquila o más paciente que con los papás, porque Puede ser. ¿no? Siento que con los papás puede haber más, no sé, Vitalidad. vitalidad, Ujú, y con un abuelo a lo mejor aprenderás cosas distintas y más profundas o de manera más lenta ujú, o no ujú, sé, ujú. se me ocurre, ¿no? Pero que sí, definitivamente el tipo de relación que se tiene con los abuelos es distinta, ¿no? O sea, Sí, es otro, o sea, a pesar de que sean a lo mejor abuelos jóvenes y todo, pues siguen siendo figuras a las que con las que te relacionas diferente, ¿no? Y sí creo que tiene mucho que ver esto que dices de que en la pandemia se sufría un montón, ¿no? Los niños y los abuelos que tienen una relación muy cercana entre ellos, pues es una figura que pues, o sea, independientemente de todo, pues, es una figura que
convives y que quieres y que, ¿no? Pues que está presente y pues está feo también no verlo, ¿no? Incluso ahora que mencionas esto de la pandemia y tal, yo me encontré eh, que se estaba discutiendo varias cosas en el Congreso, por ejemplo, cosa Ujú, que me llamó mucho la atención porque ujú, yo no había escuchado nada de esto, que esta nota es del 2022, no sé qué ha pasado con eso, pero que estaban discutiendo que los abuelos tuvieran como, como el derecho legal y jurídico de visitar y de ver a sus nietos, aún si los padres se divorciaban. ujú. Cosa que me pareció súper interesante, ¿no? Porque claro, ¿qué pasa con esas figuras cuando los papás se dejan de ver, no? Y cuando, o sea, se rompe esa relación y entonces empezó a haber una discusión de, oigan, ¿y qué pasa con los abuelos, no? ¿Por qué en la ruptura de la pareja los abuelos pasan a, tú ya te olvidas de tus nietos para siempre y no los vas a volver a ver? Sí. Entonces hay una propuesta de ley que dice eso, que los abuelos y los nietos tienen que tener como legalmente sustentada y protegida su relación. Me pareció súper lindo, ¿no? Dije, o sea, claro, ¿no? Es algo que Sí. yo no había pensado nunca. No, yo tampoco. Creo que a lo mejor a veces se pasan como de largo, ¿no? Estas Exacto. relaciones, que si bien, si lo vemos desde otra perspectiva, pues bueno, eso es ejercer cierta violencia también en un menor, ¿no? Ajá. El que no Permita. se le permita. Ahora, también creo que habrá De casos de a casos casos, a otra casos, vez, pero ¿no? creo que, insisto, cuando es una influencia positiva, pues sí está padre que no hay que haya como, Algo pues, que los proteja. algo que los proteja, que sí puedan estar cerquita, ¿no? Ujú, ujú. Me pareció muy interesante Está y interesante. ajá, ajá, y, dije, bueno, pues y también encontré otra, como hablando de esta parte como más, política y, ¿no? Ajá, ajá, Que qué dice interesante. que los abuelos también hay una discusión en la que cuando los abuelos son los cuidadores primarios de Ujú, los nietos, están discutiendo si pueden o no pueden afiliar a sus nietos en el IMSS, porque al final okey. se vuelve, no, o sea, ellos pueden afiliar a sus hijos, pero no a sus nietos todavía. Ujú, Entonces, sí, también me pareció muy interesante que sea una discusión, porque pues sí, al final, si yo me voy a hacer cargo de mis nietos por X o Y, también claro. salió mucho, creo que a partir de la pandemia, porque había un número ridículo, no sé, una cosa espantosa, como 300,000 niños en México se quedaron sin padres y los abuelos tuvieron que hacerse cargo de ellos. Entonces, también es una manera no solo de proteger al adulto, que en teoría ya debería de estar terminando su etapa laboral, ¿no? Ujú, Sino también de ujú. proteger al niño, ¿no? Sí, En la medida de que si yo puedo afiliarlo al IMSS, pues probablemente tendrá eh, seguridad social y podrá ir a lo que se necesite. Entonces también me pareció como muy interesante esto que dije, pues por eso no supuesto, sabemos si ¿no? se aprobó o Eso no. no sabemos. Pues, si alguien sabe ahí, o aunque lo escuche después el programa, pues, sería interesante saber si esto sí fue aprobado o no. No, creo que todavía no, pero el dato es muy importante, muy interesante porque dice, México se convirtió en el país con mayor número de niñas y niñas huérfanos de padre, madre o ambos, Mm, en 6 naciones analizadas en América Latina. Esto a raíz de la pandemia. guau. Entonces, pues no sé si ya se aprobó, si no se aprobó, porque pues en realidad es que todo en este país tarda mucho y pues la Exacto. pandemia no tiene tanto, ¿no? Entonces, pero me pareció importante, o sea, me parece que son temas importantes de discusión, ¿no? Ujú, Cuando menos ujú. están en la mesa y creo que es interesante que desde ese momento y desde, o sea, pongan atención en estas cosas. Exacto. Ah, sí, pues bueno, ya sabremos si Sí. sí se yo no he escuchado nada acerca de que haya sido aceptada, pero, pues, creo que sí nos pone en otro lugar. Ujú. Insisto, en ser vistos y en que sea vista esta Exacto. relación. Y esta realidad, Ujú. Sí, ¿no? sí, Porque sí. es una realidad. Sí, En este país, cuando menos, es una realidad. sí, yo creo que un montón de abuelos cuidan y hacen un montón más como papás, a Ajá, veces, que como abuelos. ajá. Otra de las cosas que yo leía también era la parte de que este vínculo con los abuelos te permite, em, experimentar mucho más el juego, en el Ajá. caso de ser niño, Ujú. ¿no? Pero para ambos, insisto, yo siento que es un ganar-ganar, pues el juego es súper importante en el Sí, desarrollo. sí. Entonces, cuando estos abuelos, dan como más libertad, porque, insisto, hay menos límites, como con los Ujú. papás de regresamos de la casa y entonces hacer la tarea y el abuelo, la abuela se presta más para el juego, pues es una figura importante, Claro. porque
dicen que para que haya, pues sí, como este respeto en la relación, todo tiene que haber conexión. Y yo creo que los abuelos conectan muy bien por medio del juego, quienes lo hacen, Sí, ¿no? pues sí, 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 sí. Y justo ahora que hablas como del juego, que es como fundamental para los niños, el otro día estaba haciendo un research para un proyecto que tengo de creatividad y justo estaba leyendo un, pues es como un estudio que dice que el jugar no es propio de los niños, que el jugar es una necesidad literal, una Ujú, necesidad básica del ser humano ujú. en todas las etapas de la vida. Porque si mientras jugamos, le damos, o sea, que el juego es una de las cosas más importantes para dar plasticidad a nuestro cerebro. ¿A qué me refiero con Guau, plasticidad a nuestro cerebro? A crear conexiones nuevas, a crear caminitos nuevos de acción, pero durante toda la vida. O sea, la recomendación era, sigan jugando, no importa qué tipo de juego. O sea, el ejemplo era, si te gusta jugar juegos de mesa, pero no eres muy bueno, hazlo, ¿no? Porque además en el juego te permite experimentar con poco riesgo, ¿no? claro, Entonces dice que ahí es en donde está la parte más importante del juego, porque tú vas y las herramientas que adquieres en el juego, obviamente son las que replicas después en la vida. claro. Y yo creo que jugamos muy poco. Yo creo que cuando nos vamos Digo, haciendo grandes jugamos por muy poco. supuesto. Ujú. Y si fue real, yo lo veo incluso con consultantes que he tenido, en donde tenemos que trabajar en la parte de crianza el juego. Ok. Y eso tiene que ver incluso con mindfulness, o sea, el estar en el aquí y en el ahora y de verdad Sí, jugar. O sea, no decir, bueno, vamos a poner los monitos. O sea, no, meterte en la historia, jugar, tocar ese punto de ti en donde sí te pierdes en la fantasía, en crear como mundos alternativos, es complicado en es muy muchos complicado, adultos. sí. No sé por qué muchas veces, ahora sí lo veo cada vez más con mamás como muy trabajadoras, Ajá. como que hay una imposibilidad, porque siempre hay algo que hacer. Entonces, este quedarme y jugar Ok. se vuelve complicado. Y creo que los abuelos, al tener más tiempo y Sí, menos prisa, claro. entonces tienen esta disponibilidad de puedo jugar, puedo crear, puedo armar. Ujú. Porque en realidad también no es que tenga que salir corriendo a X lugar, ¿no? O sea, probablemente me Sí, dijeron que cuidara a mis nietos 4 sí, horas y tengo 4 horas para estar aquí para y estar no aquí tengo más nada haciendo que hacer. lo que ellos quieran. Exacto. Ujú, Entonces puedo jugar. ujú, ujú. Y que creo que ya no pasa mucho con los padres. No, no. Y también esto que dices es importante, o sea, es incómodo jugar. Como Sí, adulto, si no estás acostumbrado a jugar con un niño, es incómodo jugar con un niño. O sea, sí. no, porque y te tienes que parar y te tienes que mover y tienes que hacer voces o sea, es justo lo que dices, ¿no? Meterte en el imaginario y jugar no es lo que haces todo el tiempo, entonces tampoco está padre a veces. Sí, y también creo que es un poco como la personalidad, ¿no? Yo, por ejemplo, Claro. en mí no me, o sea, no me cuesta tanto, no me cuesta trabajo, la verdad, jugar con niños. Me gusta, o sea, disfruto mucho Ujú, de eso, pero sí veo que cuesta mucho trabajo para muchas ujú. personas. Y también lo que veo es que padres que saben jugar, hablo mamá, Sí, papá, sí, 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 mamá, sí. ¿no? Lo que sea, hay una diferencia grande en el desarrollo de los niños que vienen de papás que juegan, Que sí juegan con ellos. que, que papás que no juegan con ellos, ¿no? Okey. Estos niños que van de actividad en Ajá, actividad ajá, ajá. y todo el día tienen cosas, pero no hay esta conexión por medio del juego, sí se ve una diferencia grande en la personalidad de unos y otros. Entonces, no sé, creo que sí, Seguramente, los seguramente. abuelos, sí, sí, los abuelos. Y creo que tiene que ver mucho también con la crianza, o sea, con cómo también te hayan educado, ¿no? O Sí, 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 sea, sí. cómo hayas visto tú también el juego, Sí, ¿no? definitivamente. ¿Y qué tipos de juegos hacías, no? O Claro, sea, porque con tus padres. con tus padres, ¿no? ¿Cuáles eran el tipo de interacciones que tenías con ellos? Y también creo que tiene mucho que ver no solamente el juego con el adulto, sino si, si tus adultos te ponían en situaciones en las que tuvieras oportunidad de jugar ¿no? Con otros Sí. niños o con otros adultos. Creo que eso también es como muy determinante en estas Y cosas. también decir que no depende de eso, a lo mejor piensa si
cómo jugabas tú con tus abuelos o con tus padres. Y Ujú. si no tuviste eso, creo que siempre tenemos la posibilidad, Exacto, como decimos aquí, de reconstruirnos. exacto. Y a lo mejor, pues sí, en el juego se toma uno la vida menos en serio. Ujú, Y si no lo exacto. viste en las figuras que te crearon, bueno, pues, tal vez tú puedas aprender a hacerlo. Ujú. No tienes que jugar a tirarte todo el día en el No, piso, o sea, puedes jugar exacto, por ¿no? medio de juegos de mesa o por Por ahora que supuesto. vienen las fiestas, ¿no? Justo hablaba en un live el otro día de eso, pues puedes hacer tus propias cosas con la familia Ujú, y que sea una reunión diferente en la ujú, que se sientan cómodos, ujú. pero que haya alguna actividad donde puedan reírse, sea algo distinto a que sea sentarnos en una mesa Y platicar. y platicar. Sí, ¿No? sí, Ahora hay sí. tantas ideas de verdad, o sea, yo puedo estar 50 horas encontrando cosas, ideas de verdad de juegos y actividades para muchísimas Ujú, edades. ujú, ujú. Y Entonces, entonces es justo eso, ¿no? O sea, aprender que, o sea, que el juego es parte de nuestra vida y puedes hacerlo a cualquier edad, ¿no? O sea, el chiste es que sea una actividad novedosa que no conozcas muy bien y en la que no te representen gran riesgo, ¿no? O sea, pero que puedas experimentar. Y eso hace que sus cerebros sean más jóvenes, o sea, eso sí, promueve, ¿no? Entonces también creo que si tienes un nieto o si tienes unos niños cerca de ti, es una manera muy fácil de jugar porque, pues, ellos están ahí, ellos es su actividad, ¿no? sí, sí, ellos es lo que les gusta hacer, Exacto. ¿no? Entonces, sí. Algo interesante que también yo encontraba era que me llamó muchísimo la atención, es que se hizo un estudio así muy grande, igual con abuelos y abuelas, y entonces se daban cuenta que las abuelas ejercían mucho más la crianza, o Ajá. sea, la parte de crianza, Ujú. y los abuelos ejercían más como la parte de involucrarse en actividades. Okey. O sea, no tanto como en, a ver, no, no hagas eso, a ver, no, no en la Como en mesa, la a ver, como en poner reglas, digamos. ajá, o sea, Okey, sino que el abuelo es más de actividades, okey, okey. ¿no? De vamos a hacer esto o y no tanto como de Ujú, reglas, ujú, ujú. que me pareció interesante, digo, igual a lo mejor muchas veces se da incluso con mamá y papá, Ajá, cuando son de esta parte, y entonces la mamá siempre tiene la figura de que regaña más y el papá juega más, bueno, pues pasa lo mismo con los con los abuelos, abuelos, ¿no? ajá, Como parece que que se muchas mantienen veces los roles. exacto, Ajá, parece que incluso los hombres se involucran más conforme ya. pasan, como conforme están más grandes, ¿no? Justo estaba viendo una serie española y entonces el personaje es súper rudo, es este madrileño así de, ¿no? De cepa súper duro y tiene una conversación con su nieto, que es un bebé que está en una incubadora, pero le habla durísimo, ¿no? Ajá. O sea, y tienes que salir de ahí, y lo tienes que hacer bien y tal. Y yo, la verdad es que le dice: "Vea, y yo no soporto a los bebés, tú y yo tendremos una relación cuando tengas 10 o 11 años", ¿no? Pero lo pensaba y decía: "Creo que sí pasa mucho Sí, con los abuelos, sí, como que ya les hace más gracia cuando están más grandes". Por eso es que la abuela ejerce más la parte de puede ser. crianza. De crianza y cuidado, ¿no? Como sí, Sí. sí, puede ser, puede O ser. sea, afortunadamente se ve cada vez más abuelos, pero como que no los ves tanto como en la parte de bebés, no sé. Puede ser. Nunca lo había pensado, pero puede ser. Por eso el estudio dice que ya se involucran más cuando están más grandes, Puede ya ser. en actividades, o sea, ya que pueden, Sí, sí, caminar, jugar, correr, ajá, sí, puede ser, puede ser. sí. Y las mujeres no, las Sí. mujeres desde que son bebés, ¿no? La abuela se Pues es que involucra mucho sí, más. justo te digo, tiene sentido con esta parte también que hemos platicado acá de los roles de género, ¿no? Las abuelas y las mujeres, o sea, la figura femenina siempre es más la que está, eh, predestinada, ¿no? Al cuidado de los otros. Entonces, pues, tiene sentido, ¿no? Que aún siendo abuelas, pues, sientan como la necesidad de cuidar y de criar y de, ¿no? De maternar Ujú. al ser que Sí, está creo que chiquito. está en Sí, la constitución, ¿no? O sea, sí, de física, sí. muchas Ahora, veces de también la es mujer, no cierto siempre. que los abuelos, lo que decías hace ratito, que me parece súper interesante y que me gustaría retomar, ya pasaron por ahí. Entonces, su relación con los nietos es prácticamente libre de angustia.
¿no? O sea, yo ya sé que esto pasa y yo ya sé que esto, o sea, como que tienen una relación mucho más libre, mucho menos angustiada, ¿no? O sea, los papás, sobre todo los primerizos, están muy angustiados, tienen mucho miedo y Sí, pues los abuelos ya no tienen miedo, ¿no? O sea, ya tuvieron hijos, ya saben qué pasó y no pasa nada o sí pasa, ¿no? Pero por otro lado, también creo que esta experiencia hace que la relación que tienen con los nietos sea completamente distinta a la relación que tuvieron con sus hijos, claro. ¿no? Y por lo mismo, también el resultado en los hijos y en los nietos de esa relación es muy diferente. Sí, ahorita que dices eso pensaba, y lo he escuchado muchas veces, ¿no? Que dicen: "No, hombre, bueno, a mí me hubiera encantado que mi Mi papá papá fuera fuera. así", Ajá, ¿no? ajá, Porque no lo fue. ajá. Fue una persona superdura o ta Muy y estricto y muy con el ajá, nieto o con la nieta fue, bueno, un dulce. ajá, ajá. Pero yo creo que tiene mucho que ver con eso, ¿no? Y también con la idea, esto que decíamos de la responsabilidad, ¿no? No es mi problema. O sea, que otra vez son los 2 polos, ¿no? O sea, sí, pero tampoco puedes ser súper permisivo porque, pues, este niño necesita, ¿no? Esta niña necesita Claro, aprender lo que sí es permitido y lo que no es permitido. Pero por otro lado, creo que tiene mucho que ver con eso. O sea, en la idea de la responsabilidad de yo no soy responsable de que esta personita sea un ser de bien, ¿no? O que termine la escuela, o que termine la universidad. A mí ya, o sea, creo que ya no también me ya no toca, me ¿no? toca, ¿no? Que sea feliz, y creo que mucho viene de ahí. ¿No? Sí, porque entonces se da una relación muy distinta, Por con supuesto. mayor seguridad, con una constancia, a lo mejor mucho más, constancia de amor, me Ajá, refiero, ajá, más segura, no porque con los padres no, pero sí creo que aquí, como hay menos miedo, ajá, entonces es algo más profundo, claro, claro, puede ser, puede ser. ¿no? Y de ahí con menos límites. También, Ujú, un estudio, justo le estaba leyendo, que un estudio de la Universidad de Oxford hizo, con 15,000 niños con sus abuelos, y resulta que los resultados dicen que son niños que tienen mejor autoestima, ujú, que son más felices, que se conducen en el mundo de forma mucho más segura, y que los abuelos en general son una figura que los ayuda a atravesar con mayor facilidad las crisis emocionales. O sea, que cuando son abuelos presentes, disponibles, ¿no? Amorosos, son sí los como que los niños y los adolescentes tienden a ver como una extensión ujú, de su red de apoyo y que es alguien que además son figuras que los ayudan como a transitar la vida complicada, lo complicado de la vida, ¿no? Y decía que muy en particular se ven como esto como de que son facilitadores del transitar en las complicaciones cuando hay una separación, que cuando son ujú, abuelos presentes, tenerlos durante el proceso de separación les ayuda muchísimo. Entonces, también me claro. sonó muy interesante. Sí, porque que no rompas ese vínculo Exacto, te exacto. deja te deja con un lazo, Ujú, ¿no? ujú, Todavía, ujú. algo constante. Exacto, exacto. Creo que es importante esta parte como de la constancia, ¿no? Y también como que después de leer lo que estaban peleando los abuelos, de la constancia, de que no me quiten a mis nietos, pues tiene sentido, Claro. ¿no? Tiene mucho sentido. Entonces me pareció interesante. Y luego también leía que es un lugar seguro para aprender, justo, ¿no? O sea, que Mm, los niños perciben a los abuelos como un lugar seguro, bueno, niños y adolescentes, para aprender porque aprenden de sus vivencias, de sus historias, ¿no? Y justo leía como un artículo que decía como los roles, mini roles que fungen los abuelos en la vida de los nietos y son más o menos estos, ¿no? Que son facilitadores de las épocas difíciles, otro era que son los contadores de historias de la familia, claro. ¿no? Otro era que, O de ciertas tradiciones, ¿no? exacto, Me lo puedo exacto, imaginar así. los que pasan las tradiciones familiares, son los que, había una que me pareció súper interesante que eran como el puente negociador a veces entre padres e hijos. Mm, ¿No? Y sí, dije: sí. "Sí, muchas veces sí", ¿no? El abuelo es como si hay una discusión, es el que puede mediar un poco. Entonces, me pareció muy, muy, muy como iluminador, ¿no? Como de, Ujú. okey, o sea, los abuelos no nada más están ahí como para cuidar y para consentir, también tienen un montón No. de implicaciones, ¿no? O sea, Sí, de en el implicaciones emocional, en la emocionales inteligencia emocional de una de persona, una ¿no? Porque, persona. insisto, Ajá. no solo es No, no, de no, niños, sino no. para toda la vida.
Y además creo que es una figura que está envuelta como en una onda de sabio o de sabia, ¿no? Ajá, Como de sabiduría, porque la verdad es que yo creo que sí la hay. Cuando has por llegado a supuesto, los 70, a los 80 años, pues sí, sí tienes mucho más experiencias por y eso supuesto. te hace Más muchas sabio, veces más claro. sabio. Sí. Pero están envuelta como en esta cosa de entre sabiduría y respeto. Ujú, Yo siento que también es una figura bien interesante ujú, porque conforme te haces adulto, ellos se hacen más sabios. ujú. Y entonces la relación puede ir cambiando, Claro. pero siempre está como esa figura que pues toda persona también debería de tener como en ese lugar. Sí, sí. Y justo ahora que hablas de esto, pienso como en el sabio, pienso un poco en en las tradiciones más orientales, ¿no? Que los ancianos, Ujú, no les, a mis abuelitos que están cerca no les estoy diciendo ancianos, pero los ancianos tienden a ser vistos como los sabios, ¿no? Y ujú. tienden a ser figuras muy respetadas, tienden a ser figuras muy cuidadas, como, ¿no? Como que la gente se acerca a ellos a consejos y creo que a lo mejor estoy generalizando, pero me parece que en muchas ocasiones, cuando menos en la cultura en México, los viejos tienden a ser como dejados a un lado, ¿no? Incluso había una estadística que Sí, decía como muy abandonados. ajá, ¿no? En México hay muchísimos adultos mayores que son abandonados, ¿no? Que la Sí. gente no se hace cargo de ellos y que están como muy solitos. Y me parece un contraste bien, eh, pues, no sé, ¿no? Raro, como en qué momento cambia, ¿no? O qué pasa que me queda claro que es una cuestión cultural que creces con eso, ¿no? Creces creyendo que los viejos son prioritarios y son, sabios, y de otra es como los viejitos, pues, ya no tienen, ¿no? Sí, como que Ni ya no oficio ni beneficio. funcionan, claro. Ajá, Y yo creo que eso también depende de cómo te por hayan supuesto, por educado, supuesto. pero sí creo que tendríamos que hablar, a lo mejor en otro programa, más acerca de la cultura, Ujú, más del cuidado, que ya lo hemos hecho en algunos programas con otros especialistas del adulto mayor, exacto, porque es exacto. cierto que en México muchos se abandonan porque ya no Sí, son como productivos ujú, y entonces parece que desaparecieron, pero en exacto, realidad es que están ahí. Pero sí. bueno, es cierto, volviendo al tema, yo recordaba hace unos años tuvimos la experiencia en mi proyecto de llevar a los niños a un asilo Okey. y que tuvieran una actividad juntos. Y es cierto, la verdad Pero es puros, que a un asilo de personas mayores sí, desconocidas para los niños. sí, Okey, claro, okey. claro. Y yo pensaba, yo lo veía así como en videos y decía: "Ay, se ve súper maravilloso", pero, pues, o sea, a la mera hora, ¿no? Igual y Igual se y me chivean mis enanos. exacto, Ajá. o los O mismos los señores de dicen: "Qué claro, flojera", ¿no? O sea, claro, yo como, claro. ¿para qué quiero aquí a los niños? Y por el contrario, la verdad es que fue una experiencia superlinda, pero para ambas partes, porque te digo, los niños tenían que enseñar, Ay, hacer una actividad y ayudarles. Entonces, los niños se sentían protagonistas ujú, era como: "Yo ahora te estoy enseñando a ti". claro. Y bueno, había, señores, señoras que tenían mucho más Ujú, habilidades ujú. y entonces sí podían participar más de la actividad o no, y entonces se dejaban llevar por los niños. Pero eran como 2 grandes maestros, Qué para mí, padre. o sea, haciendo algo juntos, y al final los niños lo disfrutaron muchísimo. O sea, para nada fue una experiencia así de: "Ay, no nos Ujú, gustó". No, o ujú. sea, lo disfrutaron igual que si hubieran ido a un museo, Ya. o a una actividad con otros niños. Eso me llamó mucho la atención. Creo que se deberían de hecho, hay países en donde se Sí. fomenta mucho eso. Incluso México no es lo uno de hemos ellos, platicado pero acá, ¿no? Que existen estos híbridos entre guarderías y casas, y asilos, ¿no? Y casas ujú, de retiro en los sí, que quienes cuidan a los bebés en la guardería son los adultos mayores. Me parece exacto. precioso, ¿no? O Sí, sea, me parece increíble que exista esto, justo que les dé como una herramienta para sentirse productivos. también. Mm. Eso es bien importante. Y bueno, también pensaba cuando estaba haciendo este programa que pensaba en ti, Ajá, ¿no? En nuestras historias personales, ¿no? Y yo decía, sí. yo no tuve la fortuna de convivir con mis abuelos como muy adulta, ¿no? O sea, Perdón. mis abuelos, o vivían muy lejos y no pasábamos mucho tiempo con ellos, o mi abuela materna murió muy joven,
y con quien pasé como más tiempo fue con mi abuelo materno, Ujú. ¿no? Él estaba como, él vivía cerca y todo, pero durante muchos años él perdió el oído, entonces la convivencia era muy difícil porque no podía participar mucho de las conversaciones y estaba Okey, bastante aislado. okey. Pero yo pienso como que en tu relación con tu abuelo, ¿no? O sea, Ajá. creo que es justo lo que dices, su influencia no fue nada más cuando tú fuiste chica. Sí, O sea, su influencia perduró hasta tu adultez y yo creo que seguirá y seguirá y seguirá hasta que mueras, ¿no? O sea, sí, su presencia en tu vida marcó mucho de quién eres. sí. Sí, yo creo que hay como, o sea, insisto, creo que son personalidades. Yo recuerdo mucho y a veces, o sea, me acuerdo que cuando porque también la verdad es que fue mi abuela por parte de mi Ujú, mis abuelos por parte de mi papá creo que fueron un poco más serios. Saludos, papá, pero sí, fueron como más serios, como estos abuelos ujú, más formales, ¿no? Es donde, pues, te tienes que sentar a la mesa y calladito y, ¿no? Entonces pero por el otro lado, tuve la experiencia de abuelos muy, pues sí, muy reales, muy, no sé si juguetones, pero yo, la verdad, en lo que yo viví, creo que sí es para mí, al día de hoy, que tengo ya 40 años, una fue, chamaca. una jovencita, o sea, fue o ha sido, creo que el amor más puro que yo he conocido hasta el día de hoy. O sea, no, pero pero esa fue como Tu mi experiencia. Ujú, experiencia, porque creo que también hay almas que se conectan, en el más allá, y yo sí me conecté con él, y creo que nos pasó algo que no sé si pase siempre, que creo que sí, porque, pues, veo que para sus nietos también fue muy ujú, importante, ¿no? ujú. Pero sí creo que era este abuelo que sí reconocía que estaban ahí niños, porque creo que a veces eso no pasa, ¿no? Entonces, y que luego conforme estabas más grande, se involucraba Ajá, también ajá. en esas cosas. Entonces, sí creo que es una influencia completamente así para toda la vida, pero, y yo siempre digo que sí, sin él sí es como perder para mí fue como perder un brazo, el cual viviré, Ujú, pero nunca es lo mismo, ujú, ¿no? ujú. Sin esa persona. Hay algunos comentarios aquí que quisiera igual leer, porque Sí, los estoy viendo dale. aquí en el Facebook. Nos dice Gloria Velasco, bueno, muy interesante, y sí, el juego es divertido a cualquier edad. Ajá. Que sí, por ahí tenemos una invitada que ya estuvo con nosotros, que es Patricia Salavide. Ella da un taller súper bonito de juego a papás y a abuelos, que es Deberíamos de de hablar juego. del juego también. Deberíamos de Hay hablar que más anotarlo por ahí adelante. porque luego andamos viendo de qué hablar. Así es, nos dice Liliana, hace unos años no necesitabas jugar con los abuelos y los papás porque tenías amigos en la calle con los que solías Mm, distraerte. Ahora el encierro, sí es necesario interactuar con otros niños. Pues sí, sí, la verdad es que yo creo que era distinto. Ahora no se juega en México como se hacía claro. No, anteriormente. no se tienen tampoco ni siquiera los espacios, ¿no? Exacto, nos dicen por ahí, interesante tema. Leticia nos dice, es conveniente enseñar a los niños a respetar a los abuelos, ya Mm. que estos con sabiduría muchas veces los cuidan y juegan con ellos. Pues sí, ya hablamos de este tema. Y por último está el de José Jesús, no sé si lo quieras leer tú. Los padres son una pieza muy importante para la relación abuelos-nietos. Es verdad, Sí, claro que sí, ¿no? O sea, si los padres no fomentan también este tipo, el tiempo, claro. ¿no? Y si no les dan chance de participar en las vidas de sus nietos, pues Exacto. claramente no existe, ¿no? Eso es algo de lo que creo que se nos estaba pasando y tiene toda la razón, ¿no? O sea, en la medida en que los padres permiten el involucramiento de los abuelos, es la medida en que los abuelos tendrán la participación en su vida y que será importante o no será importante, ¿no? También creo que por eso ahora que dices un poco como de tus Yo creo abuelos que hay de todo, maternos, ajá, ajá, porque yo lo que veo ahora es que está bien padre que sí, o sea, convivan, y creo que sí hay que fomentar por todas las cosas los buenas beneficios, que ajá, estamos viendo, ¿no? Yo lo que percibo también es que ya también hay cierto encaje, también en ocasiones, ¿no? ¿no? Yo Sí, de verdad hay papás en mi centro, con todo respeto, que casi ni conozco, y todo okey, es con los abuelos, y okey. sí creo que ahí sí tenemos que lo que hemos hablado, ¿no? Que los papás no deben perder como su figura, porque al Sí, final, pues, también son una influencia importantísima. de acuerdo, de acuerdo, de O acuerdo. si, pues, no, y totalmente el tutor son los abuelos, bueno, pues, es otra cosa, Ajá, ajá, ¿no? porque entonces tendrá que ya será
el cuidador primario, ¿no? Sí, pero yo sí tengo casos en donde no, de plano, no vemos a los padres, ¿no? Ni a mamá ni a papá, pero la abuela tampoco se hace responsable, porque dice: "Bueno, no, es que yo no Sí, soy la mamá". sí, Entonces, sí. creo que ahí hay que tener mucho cuidado, porque insisto, lo que le estamos comunicando a los niños es como, pues, quién sabe quién se está haciendo cargo de ti, ¿no? Ujú, Porque ujú, ellos trabajan, pero yo tampoco soy tu mamá ni tu ujú, papá, ujú. entonces, ¿en dónde está parado? Sí, ¿dónde están las figuras de autoridad que son las que Exactamente. marcan los límites y, ¿no? Y sí, sí, eso es bien importante. Lo hemos visto en un montón de cosas, pero los límites para los niños, para los adolescentes, para los adultos, para todos, Son son fundamentales. fundamentales porque nos dicen por dónde podemos y por dónde no podemos vivir y movernos. Y esto disminuye la ansiedad en un porcentaje enorme porque sé qué es lo esperado y qué no es lo esperado. Si yo me salgo de la línea, entonces voy a tener una consecuencia. ¿No? Entonces, bueno, pues qué mejor saber dónde está la línea, Sí, ¿no? y que venga de tus figuras, De amor más de también. amor, Ujú, que ujú. no te lo tenga que enseñar la vida, porque luego decimos, mira, o sea, yo no lo decimos así tal cual, pero los que nos dedicamos a la educación decimos, pues lo va a aprender aquí o la vida se lo va a enseñar. Ujú. A lo mejor no lo aprende en una En un institución espacio, educativa, pero la vida se lo va a enseñar. O sea, sin los límites a lo mejor no los encuentra de sus papás, pero la vida se los va a poner. sí, 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 Y sí. no de unas formas tan Tan amorosas. agradables, exacto, Por eso es que exacto. es mejor que lo tengan de casa, ¿no? Sí, sin duda, sí, sí, sí. Pero bueno, sí. Sí, No sé si tenemos ahí otro comentario, creo que no, no, creo que no. pero sí, creo que la influencia de estas figuras, como decíamos, beneficia a ambas partes, Sí, total, ¿no? totalmente. Creo que puede abrir mucho también la mente de los adultos, ¿no? No nada más de los niños, ¿no? Que estar con un niño, con un adolescente puede ayudarte a abrir, ¿no? La mente y a ser más flexible y a considerar otras opciones, porque, pues, ¿no? Nosotros, los adultos, cargamos con cosas que, ¿no? Que a veces creemos que son las mejores y a veces no, ¿no? Exacto. Entonces, creo que te da la posibilidad como adulto a ti de buscar otras opciones, de sí, de volverte un poco más flexible en las cosas que llevas haciendo tanto tiempo. Y por supuesto que los niños se benefician siempre de compartir con alguien que los ame y que los cuide y que, ¿no? Que les proponga cosas divertidas y Exacto. ujú. Y también creo que, algo que veía, que no había pensado en eso, es que es cierto, los abuelos y abuelas también dan como una atención más personalizada. Y eso o sea, es importante también en el Sí, desarrollo, sí. porque al no digo, ahora, por ejemplo, que hay muchas familias, yo también lo veo en el centro, en que son los únicos nietos. O sea, son Mm, familias que te dicen: "No, es que no convive con otros niños porque ya no hay otro nieto". ya. ¿No? Entonces, la relación que tiene es con mis papás, nada más, Ujú, ujú, como familia. ujú. Entonces, pero sí creo que ejercen esta atención más en el uno a uno, cada vez Sí, más que sí, antes, a lo mejor, no sé, o sea, mi abuelo tuvo 24, no sé cuántos nietos, o sea, sí, sí, buena sí, onda. A sí. nadie quiso Yo era la favorita, exacto, pero pero, bueno, no vamos a hablar de eso en este tema, pues, si no no es mis primas pero van a explotar el exacto, Facebook. exacto. No, no es cierto, pero es cierto que tenían muchísimos nietos, Tenían muchísimos y nietos. ahora es un caso contrario, en Sí, donde, pues, incluso a veces, tienen, te digo, uno, porque las familias a veces tienen ya un hijo, sí, y muchos hijos decidieron no tener. ujú, Entonces, cada vez hay menos. sí, Y entonces sí, la relación con los abuelos es más personalizada, ujú. porque hay un cariño así, o sea, este es mi nieto. Sí, O sea, sí, y ya no hay otro. exacto, Entonces, exacto. todo el amor, todo el ahí volcado, que Sí, insisto, creo que eso no es tan bueno en en las ciertos generaciones casos, que estamos sí, viendo. sí. Ahora también yo siempre lo he dicho, ¿no? Yo veo la relación de mis tías, ¿no? O sea, de gente cercana con sus nietos y digo, qué maravilla ser abuelo. O sea, debe de Claro, ser divertidísimo, justo por eso, porque tienen menos miedo, están más menos sí, angustiados, no tienen la responsabilidad full de los niños, no los tienen que mantener, ¿no? O sea, es ir y sí te los cuido, sí todo padrísimo, sí que papacho, beso y todo, y a lo mejor sí, ¿no? Está complicado porque me tuve que quedar y se portaron fatal y todo, pero al ratito agarro mis cosas y me voy a mi casa, sí. ¿no? Entonces digo, qué maravilla tener un nieto, ha de ser maravilloso, ¿no? Ha de ser divertidísimo, ha de ser muy padre.
Sí, yo creo que debe ser una experiencia muy padre. Y ahora más cuando sabemos todos los beneficios que Claro. tiene en la salud mental del niño Y de los y adultos, bueno, del adulto abuelo, del vaya. adulto abuelo, Ujú, exacto. ujú. Deberíamos de sacar más a los adultos mayores, Odio. ¿no? A lo mejor a parques, a invitarlos a jugar mucho más, Sí, el otro día a conectar con esa parte. el otro día me reía muchísimo justo tenemos un grupo, de la familia de mi papá, y está una de mis tías, que la verdad es que es joven, ¿no? Es una mujer, es la hermana más chica de mi papá, Ajá, entonces, no creo que mi papá es 12 años o 13 años más grande que ella. ajá. Y entonces nos manda un screenshot de una publicación que le recomendó Facebook que decía abuelitas viajeras. ¿No? Y Ajá. entonces nos mandó el post indignada y nos dice, ¿qué me quiere decir Facebook con esto? Entonces nos reímos todos y mi papá le dijo, pues qué, eres abuelita y te gusta viajar, que no. Y entonces se carcajeó mi tía y le dijo, pues sí, pero abuelita viajera, yo no me siento como una Y abuelita. aparte hay gente que le molesta muchísimo que le digan abuelito, ¿no? O abuelita, o Exacto. sea, Pero es que creo que es esta idea del abuelito de antes, que era un un viejititito, ¿no? Un anciano, o viejitirrín. sea, y ya dices con zapatos flexi, perdón, Zapatos esperamos flexi que sí, y que ya no se movía y que ya zapatos de enfermero, pero que ya son no muy son cómodos, por cierto, así, pero claro, ya no son así. son horribles, o sea, Sí, eran de abuelo de los años, 80. 80. Pero sí, es cierto, ya los abuelos no están No, así. no, no, nada, nada. Entonces, sí, me dio risa, la verdad, me reí mucho, porque además mi tía está súper bien, ¿no? O sea, y sí tiene nietos y sí está feliz y todo, pero pues no una viejita, porque además obviamente la imagen del abuelito viajero era una viejitita de pelo blanco, Sí, ¿no? sí, sí, ya una ancianita ahí, Exacto, exacto. a que apenas si disfruta, la vida, ¿no? Exacto, pobrecita, ya está para, ya, ¿no? Para, está usando demasiado aire, ya se tiene que ir. No, No, nada que ver. no, yo creo que sí, la posición de los abuelos ha Ha cambiado, cambiado mucho. insisto, porque se han involucrado algunos mucho más en la crianza, y también porque ya no son estos señores, Ujú, con pocas habilidades a los años, cuando tienen 70, ¿no? 60 años, por el exacto, contrario, están bastante bien. Y qué padre que puedan disfrutar de esta etapa claro. con mucho más salud, con mucho más vitalidad. Así que, pues, los que tienen la oportunidad, pues, disfruten de sus nietos. Y los que no tienen nietos, sí, nuestros Porque papás, pues, agárrense a alguien de nieto, seguramente alguien quiere que jueguen, que lo cuiden, aunque sea ya un chamaco, una chamaca más más grande, grande, ¿no? exacto, O exacto. sea, se puede ejercer de muchas formas, la crianza, de verdad, porque a veces, hay sobrinos o puede haber otra cosa, no siempre Ujú, acuérdense que, la vida está hecha de un montón de cosas, no sigamos pensando en las familias lineales claro. de claro, y entonces los hijos, los nietos, no, ahora las familias son diversas, son distintas. Entonces, pues disfrutemos de los que no tienen nietos, pues disfruten de otra cosa. De los nietos de los amigos, Exacto, y véanle las bondades también de no de no tener tener nietos, netos, exacto, ¿verdad? exacto, exactamente. Aprovechen y hagan otras cosas. Exacto. Que disfruten mucho, todo bien, ¿no? Eso. Pero pues eso Que se también, vayan también de viejitos viajeros. viejitos viajeros, ¿no? Sin tener la responsabilidad de cuidar de vez en cuando de los nietos, ¿no? También. Exacto, O qué sea, padre. qué padre, ¿no? A mí mi mamá, digo, yo creo que se muerde la lengua ahora, pero a mí mi mamá me decía, si cuando ustedes tengan hijos, ni crean que yo se los voy a cuidar. Y yo, ay, mamá, por favor, o sea, Claro. claro que no, ¿no? O sea, no, 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 yo ya tuve a los míos y no sé qué. Y Bye. seguro todos dicen lo Todo mismo, y seguro. luego, Y luego imagínate el amor que le debes de sentir a un nieto, ¿no? claro, O sí. sea, Eso no les podrá explicar solo alguien que sí los tiene, ¿verdad? debimos de haber pedido testimonios, qué mensos. Exacto, testimonios. Pero bueno, Pero bueno, nos queda ya muy poquito tiempo sí, de este programa tan bonito, pero pues nos vemos la próxima semana. nos vemos la próxima semana con el tema de lenguaje no verbal. Sí, creo Sí, que será lenguaje no verbal, un tema bien interesante. ujú, Le pusimos otro título, pero algo así como lo que decimos sin hablar, algo así. porque créanme que decimos un montón de cosas sin hablar. Entonces, va a ser bien interesante. Es interesante saber también estas, ¿no? Cómo comunicamos, cómo la boca no es la única que comunica. Entonces, Exacto. cómo comunicamos qué decimos, qué no decimos y también
no decir es una respuesta, Claro. no hacer es una respuesta, ¿no? Entonces, vamos a hablar de todo eso en el próximo programa. No tenemos invitado, No, vamos a somos estar aquí. nosotras, nuestras invitadas. Y bueno, pues se nos acaba el tiempo. Les recordamos nuestras redes sociales, Caldero Radio, Yolanda Leticia, no es cierto. Yolanda Yolanda Vadillo Vadillo Magallán, Magallán. Psicología, Psicología hoy MX. Leonor nos dice, me ha gustado mucho este tema en especial. Gracias. Gracias a ti, Leonor. Saludos. Y creo que ya no teníamos más Sí, saluditos. bueno, José Jesús, excelente conducción. Tengan una bonita tarde, igualmente. Igualmente, gracias, José. Así que, bueno, pues nos vemos la próxima semana en punto de la 1 aquí por Caldero Radio. Exactamente, porque nadie lo dijo. Si les gustó, denle like, compártanlo. Compártanlo. Y pues nos escuchamos por aquí la próxima semana. Que tengan una excelente semana. Cuídense, tápense, tomen vitamina C. Y Como abuela, ¿ves? pues Yoli, Abuela viajera. la abuelita viajera. Que seamos abuelas viajeras cuando ya tengamos como 50. Ah, ya estamos más cerca. Ya estamos mucho más cerca. Cuídense Bueno, mucho, tengan linda semana. chao, chao. Chao.